Vamos a comentar ahora el estudio Júpiter, que de algún modo ha cambiado algunos paradigmas en prevención primaria de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. A nadie escapa que globalmente la enfermedad cardiovascular de origen ateroesclerótico es la principal causa de muerte y en los próximos años, en los próximos 10 años, va a aumentar notablemente la incidencia, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Por eso es absolutamente imprescindible expandir el horizonte de la prevención cardiovascular. Las estatinas, en uso clínico hace ya casi 20 años, han demostrado ser los fármacos más seguros y efectivos disponibles en prevención cardiovascular hoy, y en no pocos estudios que todos conocemos han demostrado la importancia y el valor de disminuir el LDL colesterol para disminuir los eventos cardiovasculares mayores. Pero en prevención primaria quedaban muchas dudas, sobre todo en pacientes con bajo riesgo, a juzgar por la no presencia de importantes factores de riesgo o por tener, por ejemplo, el LDL colesterol normal o bajo, y teniendo proteína C reactiva alta, que es el marcador de inflamación que mejor pronóstico tiene en términos de su relación con eventos vasculares mayores, surgió la hipótesis del estudio Júpiter. Esto fue estudiar individuos con proteína C reactiva ultrasensible elevada, pero con LDL colesterol normal o bajo, y ver la intervención de una estatina potente de última generación como la rosuvastatina versus placebo. Es así que se realizó el estudio Júpiter a nivel global, incorporando 1.000 centros médicos en alrededor de 26 países. Se llegaron al screening para ingresar al estudio cerca de 90.000 sujetos, siendo incorporados finalmente, o sea, randomizados casi 18.000 individuos a dos ramas, 20 miligramos de rosuvastatina o el correspondiente placebo. Los sujetos, varones y mujeres, tenían que tener más de 50 años e, insisto, no tener enfermedad cardiovascular conocida ni tampoco diabetes. Podían ser, sí, individuos con síndrome metabólico, hipertensión controlada, podían ser fumadores, etc. El estudio estaba planeado a 4 años, pero fue terminado prematuramente, a menos de 2 años, 1.9 años de seguimiento, porque en los análisis interinos realizados se demostró o se fue viendo que los resultados en favor de los sujetos tratados con rosuvastatina eran largamente superiores a los sujetos tratados con placebo, y no correspondía seguir llevando adelante la investigación. El LDL disminuyó casi un 50%, de 108 a 60 miligramos por decilitro de nivel promedio en la rama tratados con estatina. La proteína C reactiva disminuyó un 37%. En cuanto al punto final primario del estudio Júpiter, que era un combinado de eventos vasculares mayores, hubo una disminución del riesgo relativo del 44%, altamente significativo, lo cual vino a demostrar el valor de bajar la proteína C reactiva en este tipo de individuos aparentemente sanos, con riesgo aparentemente bajo. La mayoría de los sujetos estaban en un riesgo entre intermedio y bajo, y la intervención con rosuvastatina bajó casi un 50% la mayoría de los puntos finales, e inclusive el punto final secundario, que era mortalidad por toda causa, o sea, mortalidad total, descendió un 20%, también estadísticamente significativo, el valor más importante verificado en términos de disminución de la mortalidad total en un estudio de prevención primaria con una estatina. Creo que de aquí en más el valor de identificar
pacientes en riesgo, utilizando la proteína C reactiva como herramienta y una estatina potente como la rosuvastatina, nos va a marcar el camino para expandir el horizonte de la prevención cardiovascular e identificar y tratar individuos con la chance y la evidencia claramente demostrada en el Júpiter de poder disminuir prácticamente a la mitad la mayoría de los eventos vasculares mayores, o sea, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, necesidad de revascularización o necesidad de hospitalización por angina inestable. La pregunta que siempre surge es, bueno, ¿hasta dónde vale la pena tratar muchos individuos en prevención primaria en sujetos que tienen un riesgo bajo? Para eso tenemos un recurso estadístico que es el NNT, número de pacientes necesarios de tratar para abolir un evento, que es una combinación del riesgo relativo, dijimos en el Júpiter 44% de disminución del riesgo de eventos vasculares mayores, y combinado con el riesgo absoluto o el beneficio en términos de riesgo absoluto, que generalmente es bajo en prevención primaria. El NNT en el Júpiter fue de 25, o sea, hay que tratar 25 pacientes para abolir un evento cardiovascular, cuando por ejemplo en otros estudios en prevención primaria con estatinas, como el WOSCOP o como el de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ambos con pravastatina, hubo que tratar el doble de sujetos, o sea, 50 pacientes. O por ejemplo, si vamos a hipertensión, diuréticos en prevención primaria siempre, habría que tratar casi 100 individuos para abolir un evento, o aspirina en prevención primaria, en varones, 280 sujetos, mujeres, 350 sujetos o casi un poco más, 400 para abolir un evento cardiovascular. O sea, a todas luces, el NNT en el Júpiter fue realmente sorprendentemente bajo.